Bien, la columna de esta semana obviamente tiene que ver con la irrupción brutal que implica la asunción por segunda vez de la presidencia de Estados Unidos por Donald Trump. Su discurso previsible fue mucho más allá de lo que se esperaba, como la firma de casi 100 decretos que llevan a instalar de manera sustantiva la visión más regresiva en muchos aspectos, pero sobre todo el ascenso a una visión autoritaria. Bien, hay distintos abordajes que están habiendo sobre este tema. Yo creo que hay que encuadrarlo en lo que se llama la crisis de época, el cambio de época, pero sobre todo lo que implica el decaimiento del liberalismo, luego de la caída del socialismo real, y se podría decir que de alguna manera se instaló en 2025 el resultado de algo que para algunos comienza en 1989, pero que en realidad tiene sus antecedentes en 1971-72 con la crisis del petróleo y por tanto la formulación de una reforma económica y desencadenamiento tecnológico, y el previo proceso de la década del 60, que fue el freno a la emancipación social que se estaba dando en el mundo y que conllevó la reacción que se llama neoconservadora, es decir, la sospecha de que de alguna manera el sistema no podía seguirse en definitiva democratizando a través de la política y de la transformación de la economía, sino de una tecnología que se apropiaba en determinados procesos. Esa misma tecnología es la que le va a dar a Trump en este cambio de época, donde podemos decir que ha fenecido un mundo que es ese mundo liberal, se instala un mundo autoritario y aún no hay una alternativa con visión de futuro, como se instaló en el siglo XIX o XX, que trastocó esa tendencia de hegemonía, ¿sí? Sea que era imperial o hegemonía cultural reaccionaria o conservadora. Evidentemente que no es un hecho aislado, hay que verlo en ese proceso. Si no vemos que esto es un conflicto básicamente cultural en el cual se enfrentan la concepción de la idea de que la cultura es reforzamiento de un establishment, es el reforzamiento del poder establecido, que es la construcción nuevamente de una manera de entender la realidad que no habilita, ¿sí?, a que ésta sea construida socialmente y colectivamente, sino que vuelve en élite. Y es ahí donde se está hablando de el tecnofeudalismo, ¿no? Es decir, bueno, la tecnología que se va a instalar detrás de este sistema político que ya lleva una década en ascenso y consolidación, que está en todo Occidente y que es consistente con esto que hemos hablado de la tensión entre las democracias críticas que van feneciendo y las democracias caducadas que mantienen formalidades en un relato de la búsqueda supuestamente de la libertad, pero que la destruyen a partir de una manipulación, ¿sí?, que adquiere potencialidad geométrica con las redes, y ahí vimos entonces a Zuckerberg, a Elon Musk y lo que es X o es Twitter, Facebook, que van a ser el marco en el que se construyen subjetividades y por tanto expresan lo que decíamos, una nueva forma de la economía, que es una economía política concentradora, que va a traer a los hombres de negocio, como dicen algunas y algunos, al poder de forma expresa, no mediatizada, y pretenden ser parte del gobernar, y lo vimos en esa asunción de Trump, que estaban como séquito, y vuelve entonces esta idea de la democracia censitaria. Quienes deciden son los que tienen poder económico, poder racial, ¿sí?, poder de una identidad de género muy cerrada, como se planteó
por el propio Trump. Vimos que en esa propia asunción por la cultura anglosajona hablan los líderes religiosos, y vimos a una líder religiosa de la iglesia episcopal, una obispa, mujer, que hizo una homilía que se llama, un discurso centrado en la misericordia con los migrantes, con las personas LGTB, y que por tanto instaló proféticamente lo que la tradición religiosa más puramente comprometida con lo que es un cristianismo evangélico se expresa. También escuchamos al propio Papa Francisco decir que esa pretensión de expulsar a los migrantes es un horror que muestra la inhumanidad. Pues bien, entonces la discusión ya deja de ser entre políticas, entre izquierda y derecha, y pasa a ser básicamente un giro de paradigma, ¿sí? Que va a tener una visión vinculada a la concepción de lo que fue el fascismo o el nazismo, y vimos a Eliot Mack haciendo el gesto de levantar la mano como el saludo al sol que tenían los romanos, pero que adoptaron los nazis en Alemania. Esto va a tener su complementariedad de alguna manera en que se articuló con la presencia de la Meloni de Italia y Milei de Argentina, quienes secundan esta lógica, y entonces viene una alianza que termina jugando a favor de esa acumulación. Milei va a terminar en Davos llevando adelante ese discurso antigénero, antidiversidad, reforzando la idea de una libertad del poder, de una idea del poder, de la libertad como una iniciativa que deja fuera a las mayorías. Pues bien, entonces ya estamos pasando a una nueva fase de la historia, que entonces esa visión autoritaria que está en Oriente también, con Rusia y China, pero en su dinámica donde no transitaron democracia, Occidente está viendo el ocaso de la democracia liberal y la ausencia de alternativas políticas de democracia crítica que amplíen distintos niveles. Uruguay sigue siendo excepcionalidad, pero en un contexto muy complejo que inevitablemente va a situar desafíos de cómo construir procesos donde encuentre otro tipo de alianzas. Lo vamos a seguir más adelante.